¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo ahora formalmente. Aquí estamos para acompañarlo durante los próximos 30 minutos. En un ratito nada más, Daniel Guida, después de la pausa, después de esta apertura, que va a ser bastante breve, porque en realidad hay dos o tres cosas, ¿no?, que nosotros tratamos de encuadrar y contextualizar desde el punto de vista político, porque naturalmente ese es el problema de la Argentina, que tiene derivaciones económicas. Desde ya que nos afecta a todos inmediatamente en el bolsillo, como decía un hombre de la política argentina, la víscera más sensible, pero claro, hay, por otro lado, ante la imposibilidad material de solucionar los problemas económicos por las políticas que se aplican y no por cuestiones de suma y resta, de aritmética, de técnica, y de eso vamos a estar hablando con Daniel en un rato nada más, se generan contextos, escenarios, trata de distraerse la atención y aparece cuando pudo y en su momento y por larguísimos años el caso Nisman. Bueno, está en Rosario el colega Dugan, que ha hecho un libro irrefutable sobre lo que ha sido el armado de una causa para tratar de desprestigiar a gente, para tratar de ensuciar a funcionarios y para que se llegue a un callejón sin salida en donde no hay nadie, absolutamente nadie, que ponga la firma en un dictamen que diga que eso fue un homicidio. Sin embargo, la titular de la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, Laura Alonso, que es la misma que tuiteaba que había una diputada de la Cámpora vociferando cuando hablaba el presidente, cuando en realidad era una diputada de ellos mismos, que ellos mismos, los de Cambiemos, no dejaban asumir por un caso de violencia de género que la diputada denuncia como falso, salió ayer en uno de los programas del Elenco Estable, ¿no? Digo, a propósito de la posibilidad de ir generando otros climas, otras situaciones, intentando distraer la atención en torno al caso Stornelli. El juez Ramos Padilla ha rechazado la recusación, dio argumentos suficientes, garantizó el debido proceso y una vez más instó a Stornelli, que sabe de qué se trata esto, a que entregue su celular para que sea peritado. Si no hay nada que esconder, ¿por qué Stornelli, que pretende erigirse como un fiscal de la patria, no entrega el celular, no se presenta ante la justicia? ¿Por qué el servicio penitenciario sigue amparando, no ya a D'Alessio, que es un mamarracho, que es un farabute, falso abogado, con la gorrita de la DEA, con credenciales falsas? Eso sí, una colección extraordinaria de relojes, una fortuna en automóviles, un ritmo de vida y de gastos realmente extraordinario, que no fue trasladado al servicio penitenciario, por el servicio penitenciario, ante el juez de Dolores, porque el servicio penitenciario aparentemente no tenía fondos. El servicio penitenciario depende del ministro de Justicia, Garabano, que ya dijo que se quiere ir, que los años son desgastantes. Garabano ya está también. Me parece que hay que dejarlos ir, no que se escapen, pero sí que se vayan. Ahora, Laura Alonso dijo en un programa de televisión cuál es la actitud frente a Stornelli, cuando en realidad lo que se quiere es investigar, tal cual lo ha establecido el juez Ramos Padilla. Miren lo que decía. ¿Usted cree que lo atacan a Stornelli porque es el fiscal de negocios de los cuadernos? Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman, que los denunció, por hacer un acuerdo espurio con Irán y con Venezuela. Bueno, esta mujer es la titular de la Oficina Anticorrupción. Es lo mismo que yo le decía ayer, cuando le mostraba a Elisa Carrió en el programa de Morales Solá. Lo tenemos otra vez porque la verdad que vale la pena, ¿no? Es un test de sentido común esto, no de credibilidad política o de confianza. ¿Cómo se siente, cómo nos sentimos cada uno de nosotros al ver este tipo de cosas? Esta mujer es la titular de la Oficina Anticorrupción, es la que tiene que velar porque las cosas se hagan como corresponde y ajustadas a derecho. Y dice que a Stornelli lo persiguen porque no le pueden poner un tiro como se lo pusieron a Nisman. Y mete Irán y mete Venezuela. Por supuesto, Venezuela está en todos lados. Hace 6 años comenzaba, en realidad comenzó antes el plan, si uno va para atrás y quiere ser más riguroso, cuando la Cámpora, presumo yo, o Unidad Ciudadana, para ser más amplio y no estigmatizar solo a un sector, obliga a Ratzinger a abdicar. Una vez cada 600 años pasa esto en la Iglesia Católica, ¿no? Parece que alguno de los muchachos de la Cámpora o de descamisados o de la Evita fue hasta allá, habló con Ratzinger y lo obligó a renunciar. ¿Por qué? Porque lo que venía atrás era el cónclave de obispos y cardenales, para elegir a un papa. Esto pasaba hace exactamente 6 años. Mucha gente se emocionó hasta las lágrimas en ese momento. Muchos nos sorprendimos realmente, pero este es el hecho histórico, este es el anuncio. Ay,
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Momento en donde el mundo recibía a un argentino, a un papa. Después venían las bromas, ¿no? Un papa peronista, un hombre cercano a Guardia de Hierro, hincha de San Lorenzo y todo eso. Pero claro, ¿quién iba a pensar que por qué estaba ahí Bergoglio? Y lo sabemos ahora. En realidad lo supimos anoche o anteanoche. Y lo vamos a volver a poner en el aire porque lo pusimos ayer y a lo mejor mucha gente no lo vio. Escuchen esto. Pero no se importaba. De ahí viene el dinero que seguramente Moreno en algún momento llevó a la Santa Sede. Ahora, esto... Es muy fuerte lo que dije. Sí. Si no fuera trágico, sería cómico, ¿no? De ahí viene el dinero que Moreno llevó a la Santa Sede. O sea que todo está urdido hace una década larga para que Bergoglio tenga como guarida de la plata que se robaron, el Producto Bruto Interno, uno entero, dicen, ¿no? Lo tenga Bergoglio en el Vaticano. Es la fiscal de la patria, es el emblema de Cambiemos, ¿no? Pero puede equivocarse, ¿eh? No seamos mal pensados. Si no, mire esto y con esto nos vamos a la pausa. La clase media escucha FMI, dice crisis y va corriendo al banco a buscar sus dólares. No busque los dólares, es para evitar crisis. ¿Y eso está bien explicado? Es para decirles a estos oportunistas... La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme inflación. El dólar va a estar a 23 y te guiña. 43 ahora, le erró por 20 nomás. A esta hora 43. Y la otra de González Fraga, de ayer. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que Argentina escapa al materialismo, a la dialéctica? Porque es O. Y nosotros dijimos que es I. Hay que elegir entre que se dispare el dólar o una tasa alta. Las dos cosas. Extraordinario. El dólar a 43 y la tasa a 64. González Fraga, presidente del Banco Nación, en su momento también del Banco Central, otro prócer. La pausa y cuando volvamos estamos con Daniel Guida para hablar de esto y otras tantas cosas, por lo menos unos cuantos minutos de la economía y de la política, naturalmente. Ya venimos. Bueno, muy bien, Daniel, bienvenido a este nuevo ciclo, año 2019. Hemos llegado, acá estamos, año de elecciones, año en el que hasta que sean las elecciones va a pasar mucho tiempo y muchas cosas, ¿no? Qué difícil imaginar 10 meses más a este ritmo, digo, desde el punto de vista de la economía, del trabajo, de las tarifas, de los salarios. Sí, efectivamente, gracias. No, por favor. Por invitarme y lo felicito. La verdad que los rosarinos y la región está muy contenta con que... Bueno, esperemos que así sea. Y no es Camelo, vos sabés que no sé no voy a hacer Camelo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, evidentemente muy difícil, casi difícil de pronosticar también. Solo una gran paciencia del conjunto, de la mayoría del pueblo argentino, algún grado de responsabilidad mayor de alguna dirigencia, y una sociedad pacífica como la nuestra, que en definitiva está tratando de resistir. Efectivamente, ahora, Daniel, pero muy difícil. Claro, porque además lo que se programa ni siquiera se cumple, porque ahora se está yendo a través de Ujomne. El año pasado, cuando cerrábamos el ciclo, hablábamos de que ya sobre la marcha, después de la primera concesión del crédito, con todo eso lo que representa, ¿no? Endeudarse hasta las orejas, fueron a renegociar para que le permiten usar esos dólares y llegar más aliviados, supuestamente al año electoral. Estamos en el año electoral y no solo no hay alivio, sino que vino todo para atrás en cuanto a variables. Efectivamente, porque por un lado el gobierno no tiene más instrumentos de política, lo ha cedido, esto es claro, ¿no es cierto? Ha cedido los instrumentos de política económica, tanto financiera como bancaria, y ni hablar de la economía real.
Y por otro lado era previsible, yo creo que lo anunciamos, es decir, no hay manera de sostener estabilidad en la macro, porque definitivamente las variables hasta son contradictorias a la utilización de los instrumentos, ¿no? Es lo que dijo este señor, que desde ya está absolutamente devaluado académicamente. Sí, ¿no? sí, incluso es el que dijo en su momento que los argentinos nos habían hecho creer que podíamos comprar un auto. Alguna vez dijimos que si fuera alumno mío de la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, creo que no tiene un 2. Claro. Pero bueno, lo real es que altas tasas y alto dólar y alta inflación son variables que aún en los manuales se contraponen. Claro. Y es el resultado de una política destinada puramente a un proceso electoral, pero el conjunto de la comunidad y los especuladores internacionales no responden a eso, responden a la lógica. A la lógica, ¿no? Entonces, es casi imposible pensar que el primer acuerdo ya cayó a los 20 días, ustedes se acuerdan, el año pasado. El segundo acuerdo se replanteó sin que la comunidad lo sepa muy bien sobre fin de año. Y estamos en un tercer intento de acuerdo que nuevamente no se va a manejar por las variables económicas, para que quede claro ante la población, sino que va a ser una decisión estrictamente política del Departamento de Estado y algunos de sus socios en Europa, ¿no? Claro. Como fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual es casi inexplicable lo que puede ocurrir, ¿no? Podría ocurrir un refuerzo de los fondos, podría ocurrir una reprogramación. Es decir, lo que va a ocurrir es difícil de pronosticar. Al menos creo que los economistas serios no nos enseñaron a pronosticar. Claro, sí. Nos enseñan a mirar las variables para de alguna manera estimar lo que puede ocurrir. Pero nunca positivo para el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Porque además, Daniel, con el rendimiento, la performance del equipo económico, de los planes y los programas, supongamos que cualquiera de estos funcionarios fuese a cualquier banco, no digo un banco cooperativo, al Banco Nacional, con esta actitud, con estos antecedentes, con este pedigre, como dicen los del campo, con esta trazabilidad, con lo que han hecho, no le darían un crédito personal. Esto es lo que quiero decir. No solo que no le darían, sino que si tienen algo les exigiría que lo pagues. Claro. Que es lo que está pasando. Claro. Es decir, no sí, solo cuando van a ver la carpeta y dicen, pero flaco, vos debés acá, pero ¿qué venís a buscar? Esto ocurrió en los albores del 2018, fin 2017, ¿te acordás que lo vimos? Sí, claro. Lo vimos en público. Sí, sí, acá mismo. Lo hemos dicho, está escrito, lo tenemos en la fundación. Esto pasó, no solo que no te doy más, sino que ahora te empiezo a decir que me pagues. Claro. Lo cual es doblemente grave, porque no solo que no tenés nuevos fondos, como no tenemos, sino que hay que pagar. Y esto a nivel de los inversores, por usar una palabra bien económica, por no decir los especuladores internacionales, y también locales, ocurre que la estabilidad macroeconómica nada tiene que ver con la verdadera situación del conjunto del pueblo, ¿no? Claro. Y en dos palabras, vos podés estabilizar algunas variables de la macroeconomía, pero cuando vas a la vida cotidiana, que es la llamada micro, te encontrarás con lo que pasa, ¿no? Ahora, Daniel, veíamos hace un rato las actividades en Expo Chacra, Expo Agro, una de esas expos es seguro. Estaba Perotti, van los candidatos, van todos. Se trata de trasuntar optimismo, generar algún clima de negocios, tal vez. Bueno, lo que han caído, lo decía ayer Guillermo Moretti, que trajo el informe de FISFE, la maquinaria agrícola, la industria vinculada efectivamente al campo. Sin embargo, hay en un nivel, creo yo, no sé si la palabra es irresponsabilidad, e incluso hasta de una suerte de maltrato o subestimación de la opinión pública, una cantinela en cuanto a que la cosecha podría... No, para nada. Eso es, además de ser falso, porque no va a ocurrir, claro, la mejor demostración de lo que está pasando. Con las tasas como están, por más rendimiento que haya, ¿cómo hacemos para que ese excedente se vuelque al mercado interno y produzca? En vez de ponerlo en la bicicleta. Muy simple. Nada, salvo que sea Albert Schweitzer, un filántropo. Por otro lado, si el gran motor y la gran expectativa ha sido el campo, que es bueno, esto es positivo, obviamente, nadie lo puede negar, uno cómo explica que cayó el porcentaje de venta de la maquinaria agrícola en nuestra provincia y en el resto de las provincias. Es muy simple. Si le va bien al campo, lógicamente la primera repercusión sería que le vaya bien a la industria metalmecánica. Por supuesto. Mal, negativo. Ni te cuento la construcción, mal, negativo. Entonces, ¿quién dijo que el eventual excedente que haya de la cosecha se va a volcar al mercado interno? ¿Quién lo puede asegurar? ¿Qué economista lo puede asegurar? ¿Por qué no hay ya liquidación de divisas? ¿Por qué faltan las divisas? ¿Acaso el primer trimestre no es el trimestre de mayor exportación? ¿Acaso ya la Argentina no está generando exportación? De los casi 40 millones de toneladas que exportan los puertos rosarinos, por lo menos ya un 6, 7, 10% está embarcado y con documentación de embarque, lista para ser cobrada y liquidada. ¿Y por qué no está? Bueno, porque este gobierno ha hecho algo que ningún gobierno en la historia argentina lo había hecho,
que liberara a los exportadores de liquidar sus divisas. Claro. Por lo tanto, aunque tuviéramos excedente, que sería bueno, por supuesto. Sí, por supuesto, claro. Aunque lo tuviéramos, no estemos esperando que ese excedente se va a volcar al mercado y esto va a generar crecimiento, etc. Consumo. Y esto lo saben económica. más que nadie ellos mismos. Claro. Por eso se produce la situación del dólar. Por eso salieron a replantear de nuevo. No estamos en una situación de pre-default como habíamos hablado, pero estamos en una situación más difícil porque es ahora imposible sostener las dos variables al mismo tiempo. Por eso salen a aumentar las tasas de interés de la forma que se aumentaron, ¿no? Y con estas tasas, evidentemente, no solo no hay consumo, no hay industria, no hay nada, sino que va a seguir aumentando la inflación. ¿Por qué? Porque repercute tanto el dólar como las tasas en la formación de los costos, especialmente de las tarifas, ¿no? Ahora, este es un panorama de círculo vicioso, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se rompe esto? Obviamente con otra decisión, con una decisión Claro. política de otro signo Seguro político, que con está claro. Cambiemos no. Eso es lo que iba a decir. Seguro. Porque la idea de gobierno, si uno mira al jefe de gabinete y al propio presidente antes, es decir, primero, estamos mejor que en el 2015. Bueno. Punto inicial. A partir de esa definición, hay que defender y defienden todo lo que han hecho o lo que están por hacer, ¿no? Como si enunciar los problemas equivaliera a resolverlos, como si reconocer los errores y los yerros mágicamente los rectificara. Más vale parecen comentaristas, ¿eh? Exactamente. Si lo dijesen, ahora, y siguen en esa línea, no hay ningún golpe de timón, no hay ningún ni lo va a haber. cambio de rumbo. Ni lo va a haber. Va a haber un retoque ahora, a partir de una posible autorización que le dé el fondo para dibujar los números de nuevo, y que tiene por objeto tocar algunas variables electorales, entre comillas. La realidad concreta es que no se sale con Cambiemos, no se sale con este pensamiento, no se sale con este modelo, y no se sale si no es verdaderamente teniendo conciencia de que se necesita una oposición sólida, pero no solo sólida en sentido político, partidario, electoral, sino sólida en el sentido de proponerle al conjunto de la sociedad argentina una salida decorosa de esta situación. ¿La Argentina puede salir? Por supuesto que puede salir. Bien. ¿Salió de situaciones iguales? Salió. ¿Tuvimos crecimiento después? Tuvimos. ¿Tuvimos distribución de la riqueza? Tuvimos. No hace falta mucho. Esto es, solo no lo puede ver quien no lo quiere ver. Claro. Ahora y bien, no lo ve y no lo quiere ver porque por no supuesto, le conviene. algunos dicen, no, pero el pasado, yo no estoy hablando del pasado. El pasado de la Argentina es muy largo, tiene mucha historia claro. la Argentina. Y no solo se salió en la crisis de ahora, en el 2001, sino también se salió antes. Sí. De manera que la forma es pensar seriamente en una oposición que realmente esté comprometida. Porque el problema no es solo económico, Pablo. Es político, pregunto. Es político. ¿Puede ser la Baña? Bueno, Roberto es un hombre que lo hemos conocido, lo hemos visto cómo funcionó. Particularmente no creo que esté a la altura de la circunstancia para un verdadero cambio de rumbo. Es un candidato que podría parecer... Sí, digamos que técnicamente, económicamente, académicamente. El tema es que las dos veces que, entre comillas, la pegó la Baña, fue con una conducción política muy clara. En un momento estuvo Duhalde y después Kirchner, que fue el que articuló la negociación de la deuda. Quien crea, quien siga creyendo que Roberto tuvo algo que ver seriamente en la conducción política del proceso de desendeudamiento. De desendeudamiento y político general de Duhalde y Kirchner, está absolutamente equivocado. Si hubiera sido así, hubiera estado hablando del 2015 hasta ahora. Claro. Porque la Baña apostó, respetable, absolutamente. Sí, por supuesto, pensó que... Yo soy muy respetuoso, incluso en alguna oportunidad hace muchísimos años tuvimos un par de reuniones entre los economistas que iban a acompañar al cambio con Menem, ¿no? Está incluso en el ámbito, no sé si te acordás. Sí. De manera que lo respeto muchísimo, lo respeto como persona, una persona honesta, capaz. No creo que esté a la altura de las instituciones políticas, ¿no? Y sí podría estar a la altura si realmente hay un proyecto de unidad seria de la oposición. Podría ser un buen ministro otra vez. Excelente ministro. Con una conducción política Excelente ministro, bien definida. Excelente ministro, pero con mucho poder político y sin dejarse atropellar por las bandas de cualquier color y de cualquier marca, porque las hubo en la historia constitucional Las argentina. hay y las habrá. Las hay y las habrá. Esta idea, vos sabés que a mí la palabra corrupción mucho no me gusta, por supuesto no estoy de acuerdo, pero esta idea de seguir manteniendo a la gente atrás de algún actito de corrupción, se entiende, de ¿no? fotocopia de cuadernos, Exactamente. de 5 venezolanos y 4 iraníes dentro de un baño de 2x2. Claro, una sabia máxima hebrea decía, esta gente cuela el mosquito y se traga el camello. Es decir, cuando uno cuela el mosquito y por al lado pasan los camellos, es probable que los problemas serios de la Argentina no se resuelvan. Por eso el tema de la ley y demás
ya la palabra D'Alessio habría que casi Sí, olvidarla, erradicarla. más allá que es inevitable Sí, 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 por periodísticamente. supuesto. La cuestión no es D'Alessio ni cerca, ni siquiera es Stornelli. Claro. La cuestión va mucho más por allá y es casi como el tero, ¿no? Ponemos el huevo acá y huevito acá cacarea en un lugar. Y el huevo en otro y el lado. gritito allá. Y mientras la Argentina tenga en ese sentido esa paciencia y demás, y no haya un conocimiento pleno de la oposición y de la mayoría del pueblo argentino, es probable que sigamos haciendo. Y esto es después lo que trae resultados electorales, ¿no? Claro. Porque si no, nadie podría explicar que vastos sectores de la población hayan votado en el 2015 al gobierno de Cambiemos o hayan votado a Macri, ¿no? Un sabio sociólogo americano, que vos sabés a quién me refiero, se hace la pregunta: ¿está pasando en América Latina que los pobres votan a los ricos para gobernarlo? Una cosa casi de loco. Sí. Bueno, esta cosa casi de loco, que además en el mundo desarrollado no ocurre, ha ocurrido en la Argentina y me parece que ha tenido que ver mucho con esto, ¿no? Nos dibujan una película, nos muestran un camino y cuando vamos a la realidad es muy distinto. Y la realidad es dura y Dios quiera que entre todos los argentinos la saquemos, ¿no? Seguro que con Cambiemos no y con la continuidad de esta política no, de eso estoy convencido, ¿no? Bien, Daniel, vamos a ir charlando todo el año. Con todo Esperemos gusto. estar aquí y Con poder todo seguir gusto. haciéndolo. Con todo gusto. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, Fernanda Gigliani, candidata a concejal de la Ciudad de Rosario. Concejal, por supuesto, va por su renovación de banca. Ya venimos. Bueno, seguimos con nuestra idea de poder abrir la mayor cantidad de expectativas y de posibilidades de contacto de los candidatos con el electorado. Hoy presentaron la lista que encabezás vos, Fernanda. ¿Cómo se llama la lista? Podemos vivir mejor. Podemos vivir mejor. Es una expresión de deseo, más que nada. Sí, pero creo que... ¿Estás convencida? Sí, yo estoy convencida. Que Bueno. se puede vivir mejor en la ciudad de Rosario, pero para eso hace falta... bueno, lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Que para mí es un orgullo decir que tenemos una lista que desde el primero al último somos hombres y mujeres, que trabajamos todos los días, estamos permanente en contacto con la realidad, no las tiene que contar nadie, no la vemos por televisión, y que además trabajamos todos los días para modificar positivamente esa realidad que nos golpea, que nos duele, que no nos gusta. Bien, ahí tenemos imágenes, ¿no? Algunas fotos del momento de la presentación. Fue en el Atlas hoy. Sí. Ahí en el Atlas a la tarde, ya que estamos, pasamos el aviso, va a estar Dugan, a las 6, que es el autor del libro de... Que lo recomendamos. Del caso Nisman. ¿Quién mató a Nisman? Sí, que como bien decías vos antes, no es Dugan ni siquiera un tipo que tenga algún grado de simpatía por el kirchnerismo. Por eso ¿no? digo, y recomiendo el libro, porque además lo estoy terminando de Porque está leer. documentado, como es un corresponde. antikirchnerista profeso, con lo Sí. cual nadie puede pensar que tal vez tiene alguna Algún intención de interés político. beneficiar o no al Es un kirchnerismo. periodista que investigó, que averiguó, que tuvo el expediente, Exacto. que lo leyó además. Que está basado en la causa judicial, lo Así cual es. está ahí Sí, documental. y desarticula toda la patraña que se armó, ¿no? Pero volvamos al Atlas de hoy a la mañana, la presentación de la lista dentro del espacio del peronismo, es decir, hay Exactamente. 6 o 7 listas de Sí, concejales son 7 peronistas. listas. 7 listas. Podemos vivir mejor, es la lista que también va dentro de la Alianza Juntos. Y bueno, está que me acompañó hoy aquí Sol González de Cap, Ahí que está, es sí, la sí, segunda ahí va, candidata ahí está. a concejal. Muy joven, Sol. Que es una joven Eso iba a decir. licenciada en Economía, que cayó en la educación pública según Macri. Claro. Es una más de las que cayó en la educación pública y que además Y es... que no necesita Photoshop, además. No. Porque esto no es un comentario misógino, ni mucho menos. Es más, los muchachos también le están metiendo. Yo te diría que tienen más corrector, Photoshop los varones Los que las varones, mujeres por eso estoy en esta diciendo, por campaña. eso no es misógino. Todos. Bien. ¿Sabés cuál es el riesgo? Que cuando la gente los ve en los barrios, No le va a los decir, reconoce. ¿vos qué tenés que ver con el que está ahí en la ficha? ¿Sos la mamá o sos el papá? Le van a Exacto, decir, ¿no? exacto. Pero bueno, el otro tema es el Photoshop de las ideas, de la cabeza, ¿no? Hay algunos que han entrado por algunas variantes de lo que pensaban que iban a combatir toda la vida y no es así. Exactamente. Bueno, no, y decía que Sol González de Cap pertenece al espacio de Nuevo Encuentro. Ajá. Hemos logrado hacer una alianza con Eso tanta es Sabatella. iniciativa popular, exactamente, es el espacio que lidera a nivel nacional Martín Sabatella. Bien, y van con Roberto Zuckerman de candidato a intendente. Exactamente, es el candidato ¿Y más único dentro arriba? del Frente Juntos. La verdad es que hay algunos que ya tienen una posición otros determinada y otros no, así que bueno, Algunos votarán a Perotti y otro a María Eugenia Bielsa. vamos a estar expectantes también de qué se defina en esa interna y sí te puedo decir que por supuesto vamos a acompañar a quien resulte ganador o ganadora Bien, de esa ¿cuál interna. es el detalle o cuál es la política determinante por la que vos le dirías a los rosarinos, mire, de las 7 listas peronistas, para no hablar de las otras tantas, voten a nosotros porque nosotros queremos hacer esto? Mira, yo creo que, y hoy lo decíamos también en la presentación de las listas,
aquellos que tenemos representación ya institucional, este nuevo desafío de un nuevo turno electoral nos implica también rendir cuentas de lo que hicimos. Y creo en ese marco que nosotros podemos rendir cuenta y hemos demostrado que hemos asumido todos los compromisos con todos los vecinos de la ciudad de Rosario, que le hemos puesto el cuerpo, que también hemos incorporado una nueva forma de hacer política, donde al vecino que se nos acerca no le preguntamos si nos votó o no nos votó o a quién votó. Digamos, tomamos, nos hacemos carne de esos reclamos y los pudimos representar. Y me parece que eso es algo que tal vez nos diferencia de otras listas y también lo decía el día de hoy. A nosotros nos tocó en un momento donde tal vez el movimiento de mujeres no tenía tanta visibilidad, donde muchas tampoco teníamos la sororidad. Hace casi 4 años era otro panorama. Era otro panorama. Y vos también recordarás que, bueno, con otros y otras nos tocó muchas veces denunciar la mafia de la trata en Rosario, la mafia de los servicios públicos y también, y en Soledad, muchas veces me tocó denunciar la mafia de la especulación inmobiliaria. Entonces yo también creo que la ciudad de Rosario nos va planteando nuevos desafíos porque la realidad nos va imponiendo nuevos desafíos y me parece que no cualquiera está a la altura de las circunstancias, que hace falta honestidad, que hace falta capacidad y que hace falta también coraje para poder afrontar esos desafíos. Bien, el peronismo le cuesta ser pie en Rosario, históricamente, ¿no? Desde que se recuperó la democracia. Pero yo creo que en esta elección el Frente Juntos en categoría concejales puede ganar las elecciones. O sea que sumada a la lista pueden armar después por el sistema DON, estar entrevegados ustedes. Ganar la intendencia también y hay una gran posibilidad también de ganar la provincia de Santa Fe. Creo que es un escenario completamente diferente a otros. Bien. Bueno, primera charla, ojalá podamos charlar otras veces. Calculo que sí, el tiempo dará y la idea es que se pueda expresar todo aquí en el programa. Muy amable, Gracias por la invitación. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. A partir de las 2 de la tarde mañana volvemos con los días contados. Chao.